nuestro ahora. Ahora también nos ven, Maribel y Elena, nos ven también, no solamente nos escuchan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Feliz viernes. Bien, bien. Estaba oyendo lo del consorcio de transporte y me estaba sorprendiendo mucho que no se tomara las medidas de seguridad. El consorcio de transporte pertenece al 51% a la Junta de Andalucía, el 4% a la Diputación Provincial de Sevilla y el 45% restante entre los pueblos de la comarca. Entonces, todos tienen competencia, en cierto modo. La que más es la Junta de Andalucía, que es el 51% por lo que veo, y la Diputación y los pueblos, o sea que pertenece esa decisión a todos, pero vamos, la mayoría, como vemos, es el 51% de la Junta de Andalucía. Ahí claro, lo dejo. Sí. Bueno, pues nada, mira, es un dato también para que lo tengáis vosotros en cuenta, aunque aquí este tipo de situaciones se suele dar con frecuencia. Esto pasa igual que el tema de la farmacia, a través de esos convenios, pues hay poblaciones que, como por ejemplo pasa en Sanlúcar, que alguna que otra noche, pues no hay farmacia de guardia. Aquí hay 4 farmacias y si te ocurre algo de urgencia te tienes que ir fuera de Sanlúcar a por una urgencia. Son situaciones que se dan, pero bueno. Esos son los gestores de lo público, que corresponde a cada ayuntamiento, es gestionar que las necesidades de sus ciudadanos estén cubiertas. Entonces, eso son responsabilidades, para eso uno las asume, para cumplirlas y solucionarlas. Muy bien. Bueno, pues nosotros también de alguna manera somos servicio público, Maribel, Elena, y al ser servicio público, ahí estáis vosotras para reclamarle. ¿A quién le reclamamos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del teletrabajo, el teletrabajo que ha sido el protagonista de la pandemia, aparte del COVID y del portavoz del gobierno, este hombre médico, ¿cómo se llama? Por Dios, me he olvidado. Simón y su almendra. Aparte de eso, realmente han sido los protagonistas del teletrabajo. Es así. Casi todo el mundo ha tenido que estar obligado a trabajar desde casa y nos ha cogido todo un poco de imprevisto, pero el teletrabajo, que está muy mal regulado o regulado de puntilla, ha venido para quedarse, bueno, pues como una opción más personal que pueda tener el empleado de acuerdo con su empresa. Es una opción más que debemos contemplar de aquí en adelante, en el sentido de compaginar días de teletrabajo y días presenciales en la empresa, lo cual va a influir en la calidad de vida del empleado, también va a influir en las emisiones de CO2 porque no te tienes que trasladar a la oficina y según los estudios, pues también influye en la productividad del trabajo, pero también es cierto que hay una serie de temas que quedan en el aire que no están regulados, porque realmente nuestro Estatuto de los Trabajadores pasa un poquito de puntillas el tema del teletrabajo. De hecho, yo he tenido algún procedimiento que otro de que esa persona no había pactado unas condiciones por escrito anteriormente y después se ha visto pues totalmente desprotegida a la hora de plantear una reclamación contra la empresa, porque ha tenido que demostrar la laboralidad de su prestación de empleo, o sea, es decir, de prestación de ese trabajo, o sea, es decir, que no es un autónomo, que era un falso autónomo, que era una relación laboral pura y dura. Entonces, el teletrabajo, por supuesto que está muy bien, yo soy partidaria, de hecho, ya se está implantando en muchísimas empresas. Esto, si teníamos algo que aprender, es que podemos desarrollar mucho trabajo desde casa y que podemos distribuirnos el tiempo perfectamente, pero también es verdad que hay ciertas condiciones, como digo, que hay que regular. Fijaos que el teletrabajo está regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y dice que estableciendo, o sea, las empresas, o sea, los trabajadores acogidos al teletrabajo tendrán los mismos derechos y tendrán los medios necesarios que se los deberá poner el empleador para trabajar desde casa, ¿vale? Están protegidos por el derecho a la protección a la seguridad en la salud y el derecho a la representación colectiva. Pero aparte de eso, pues dejan mucho en el aire muchos temas que se nos han planteado. Cuando pasó esto de la pandemia, mandamos a mucha gente a trabajar a casa, por ejemplo, nosotras mismos, que tuvimos que cerrar el despacho y ponernos a teletrabajar desde casa, y bueno, pues hay una serie de cosas que quedan en el aire. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, más tiempo en tu casa, pues tienes más gastos de luz,
más gasto porque tendrás ahora en verano que poner el aire acondicionado y en invierno la calefacción. Consumo de teléfono y después los medios necesarios, es decir, un ordenador, un desgaste físico de un ordenador. Bueno, pues esas cosas hay que regularlas. Yo, antes de empezar un teletrabajo, aconsejo la regulación por escrito y el pacto o colectivo o individual con el empleador de cómo se van a desarrollar las condiciones de trabajo del teletrabajo. Otra cosa que se nos plantea es regular quién paga los equipos para estar teletrabajando. No es lo mismo la facilidad que tenemos los autónomos, que cogemos y montamos la oficina allá donde estemos. Tú coges tu ordenador, tu teléfono y poco más, y la conexión wifi puedes trabajar desde donde te dé la gana. Pero un empleado, bueno, pues tiene reconocido unos derechos, como hemos dicho, que tenemos que regular. Unos derechos y unas obligaciones. Ojo, que no son todos derechos, que también hemos olvidado la parte de que tenemos obligaciones. ¿Quién paga los equipos? ¿Quién pone los equipos? Bueno, pues eso hay que regularlo. Tendrá que ponerlo la empresa. Y si no pone la empresa, bueno, pues tendrá que haber un pacto individual. Después, el horario. ¿Cómo regulamos ese horario? Porque, claro, ahí hay un tema difícil en el sentido de que muchas veces con el teletrabajo trabajas más horas que cuando estás en la oficina, porque estás trabajando continuamente y unos horarios que son a veces las 9 de la noche y estás mandando email. O sea, es decir, el empleado iría por trabajo realizado o tendría que acogerse a un horario. ¿Cómo demostramos el horario? ¿Cómo firmamos ese horario? O sea, es decir, ahora mismo estamos obligadas a las empresas a llevar un registro de horas prestadas por los empleados. Entonces, ¿cómo registramos esa hora? A mí se me ocurre que, por ejemplo, el ordenador de la empresa registrara la hora que te conectas y a la hora que apagas. Y eso fuese una prueba de las horas que tú prestas de teletrabajo. Pero lo cierto es que al final muchas veces se termina trabajando más. O sea, todas esas cosas habría que pactarlas por escrito. Yo siempre recomiendo a los empleados, cuando me hacen una consulta, pactarlas por escrito. Antes de empezar, todo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y cuando tú reclamas, después tienes que demostrar que eres empleado de esa empresa. Sobre todo, que se está dando mucho el caso de trabajar desde casa, pon tu el móvil, pon el ordenador y tú me haces no sé qué, me contestas al teléfono, me haces ventas y tal y cual, pero realmente estás asumiendo una obligación, estás asumiendo unas órdenes y nadie regula esa situación y después es muy difícil demostrar que eres empleado de esa empresa. Por lo tanto, antes de empezar, oye, que no es desconfianza, es básicamente que es muy bueno y muy sano poner por escrito que se va a poner por parte de la empresa cuál va a ser horario o si en vez de horario la empresa prefiere ponerte, yo qué sé, un trabajo diario que tienes que hacer si lo terminas antes, que eso es muy de Europa del Norte. O sea, poner un trabajo diario, cuando lo terminas, has terminado y te puedas a casa. O estás teletrabajando, terminas esa tarea diaria y has terminado. O sea, depende de cuál sea tu obligación, o sea, o tu función en la empresa, puedes acogerte a esa forma de trabajar. Digamos, yo qué sé, personas que se dediquen a hacer un trabajo de planos o cosas así, ¿no? O yo qué sé. Pero obviamente el que está trabajando, teletrabajando para atender un teléfono, no, porque entonces tendría que cumplir el horario de atención telefónica de la empresa. En fin, que todo se puede regular por escrito y se debe y tenemos la obligación de regularlo por escrito. Otro tema que queda en el aire, la prevención de riesgos laborales, que obviamente pueden darse casos de enfermedades laborales o enfermedades comunes. ¿Cómo podemos desarrollar ese tema? Porque estamos obligados a hacer una prevención de riesgos laborales. Bueno, pues con el tema del COVID, como fue todo tan rápido, en el decreto 15-2020, pues como tuvimos que irnos a casa todos corriendo, bueno, pues establecieron como una obligación de que el empleado hiciera una autoevaluación de la prevención de riesgos laborales suya. Y bueno, pues se le hacen preguntas como posibilidades de caída de personas, caída de objetos que se desplomen, en la manipulación o sin manipulación, golpes o cortes con herramientas,
bueno, manipulación de carga, sobreesfuerzo, contacto con enchufe o incluso la postura o la silla que tengas. Fijaos la silla que tengo yo. Hombre, esta no es la más adecuada, ¿la veis? No sé si la veis en una silla de madera. Teóricamente tendría que ser una silla ergonómica, porque si tú vas a estar 5, 6 horas, 7, 8 sentada delante de un ordenador, ya entra en juego la posturología del desarrollo, o sea, de trabajar en ese trabajo, en ese puesto de trabajo. En fin, todo ese tipo de cosas que pueden desarrollar después una enfermedad profesional, de lesiones o cualquier cosa de este tipo, o gente que se vea obligada que no se le establezca un horario y esté horas y horas y horas conectado al ordenador. Bueno, pues esa es una diferencia en que si te das de baja por enfermedad común y te das de baja por enfermedad profesional, o si te incapacitas por enfermedad común o te incapacitas por enfermedad profesional, porque por enfermedad profesional cobras el 100% del salario y de enfermedad común es un porcentaje. En fin, todo ese tipo de cosas conviene darle una regulación. Así que cuando el gobierno consiguió prorrogar el estado de alarma, cuando Bildu dijo que derogara íntegramente la reforma laboral del 2012, ¿vale? A cambio de eso, sí es cierto que, por ejemplo, a esto le vendría bien, sin embargo, al tema de los ERTE y otras cosas, no. Entonces, esas cosas hay que andar con pie de plomo, no se puede, ¿sabes? Se nos viene muchas cosas nuevas que tenemos que darle regulación para que después los jueces puedan aplicar las leyes, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos una regulación muy cortita del teletrabajo, Bueno, muy cortita, y ha llegado para quedarse, como digo. de todas maneras, Es así. te quería preguntar, Elena, Maribel, el pequeño inciso. El, en España es que realmente no hay experiencia en este asunto, ¿no? Es decir, hay países de Europa que sí van muy por delante de España en la regulación y en todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Es decir, entramos en la parte profesional como corresponde a vosotras. Desde el punto de vista de los psicólogos tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, que no todo es tan bueno y escuchas a mucha gente que lo está haciendo durante la confinación y realmente dice que están súper felices y súper contentos trabajando desde casa, ¿no? Quizás se echa de menos en el ámbito ese, pues a lo mejor interactuar con los compañeros, lo habitual. Pero el inciso que yo quería hacer, es decir, que en nuestro país no estamos acostumbrados, es decir, ahora seguramente, como tú dices, ha venido para quedarse, ¿no? Efectivamente. Ha venido para que, perdón, que me estaban llamando. Ha venido para quedarse y es una opción para muchas soluciones. Imaginémonos, mire, el tema de las emisiones de CO2. Si tú, en vez de bajar todos los días a Sevilla a trabajar, pongámonos en el caso de gente que vive en San Lucas Mayor y tenga que bajar todos los días, solo bajas 2 días a la semana, o sea, 2 días presenciales y 3 días de teletrabajo, pues sería estupendo, porque la persona así tiene más calidad de vida, no pierde una hora, porque claro, estamos a 15 o 20 minutos de Sevilla, perdón, si no hay tráfico. Porque si hay tráfico te pegas una hora en el coche para acceder a Sevilla y a veces hasta 1 hora y media hasta que llegas a tu puesto de empleo. O sea, es decir, estamos hablando de que pierdes mucho tiempo de tu vida metido en un coche. Bueno, pues, y aparte de ese tiempo está emitiendo CO2. O sea, es importante para eso. Después, el teletrabajo da lugar a la prestación de trabajo a distancia y a lo mejor te puedes ir a vivir a un pueblo. No hace falta que se concentre tanta gente en la ciudad. Tú puedes desarrollar una tarea desde cualquier pueblo, siempre haciendo teletrabajo. Entonces, de hecho, lo veo como una opción más para el despoblamiento rural que estamos sufriendo. Porque, claro, San Lucas la Mayor es un pueblo muy grande que tiene muchísimos servicios y, bueno, en el que no echas de menos para nada una ciudad grande. Pero estamos hablando de que tenéis cerca pueblos muy pequeños que no tienen prácticamente nada. Dime tú si no te daría capacidad de, en vez de estar metido en un pequeño apartamento en la ciudad pagando una renta súper cara, si trabajarías desde un pueblecito de Sevilla y si hicieras teletrabajo de manera que solo un día a la semana fueras, por ejemplo, a la empresa, pues a
a desarrollar trabajo personalmente, a estar con los compañeros, a recibir nuevas órdenes, a plantear qué has hecho durante esos días y, bueno, pues hacer un planning de trabajo para los siguientes días que vengan. En fin, yo pienso que eso es el futuro de muchas y solución de muchas cosas, o sea, de muchísimas cosas, pero tenemos una regulación muy escasa y eso hay que hacerlo muy bien. De momento tenemos que hacer el pacto individual para darle solución a lo que no está regulado en el Estatuto de Trabajadores, porque el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores dice que la norma más favorable para el trabajador, es decir, si el trabajador hace un pacto individual con el empleador y desarrolla cómo va a realizar su trabajo y su jornada y todas las condiciones, eso es lo que va a primar a la hora de si tenemos que hacer una oportuna reclamación por vía judicial o no judicial. Simplemente una oportuna reclamación porque no se está cumpliendo lo que has firmado. Por lo tanto, es muy importante hacer ese pacto entre empresa y empleado. Si no es a través de convenio colectivo, sí a través de negociación individual. Es así. Muy bien, no sé muy si bien. Elena tenía estadísticas y datos Ahí. también del teletrabajo, ¿no? Sí, estaba aquí un poco callada escuchando, pero sí, a colación más bien a cuento de la pregunta que ha hecho, el apunte que ha hecho Antonio, pues nada, deciros que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que en España solamente el 7% de los trabajadores desarrollan su labor mediante teletrabajo. O sea, el 7% no es nada, con lo cual no puede haber ninguna regulación extensa sobre el tema porque es que el 7% no es nada. Es apenas nada de la población española. ¿Qué tipo de trabajadores suelen ser los que teletrabajan? Pues sobre todo, la mayoría son autónomos o freelance. Porque claro, son las personas que tienen más flexibilidad de organizarse su trabajo. Como en España no está tan bien implementado el tema del teletrabajo, pues claro, ¿quiénes son los únicos trabajadores que pueden o tienen esa facilidad? Pues autónomos o freelance o incluso funcionarios. También es verdad que a lo mejor en grandes empresas directivos también teletrabajan. Vamos, directivos o altos cargos son muchas veces los que teletrabajan. Precisamente ayer hablaba yo con una compañera que tenía un familiar que ha tenido que teletrabajar todo este tiempo y estaba incluso pensando el año que viene si su labor, había descubierto que su labor se podía hacer desde su casa y que iba a hablar con la empresa para intentar teletrabajar el siguiente año también, a pesar de a lo mejor algunos días puntuales y a su centro de trabajo a mantener reuniones convenientes sobre su desarrollo de su trabajo, pero que se había dado cuenta de que también se podía realizar desde casa, con lo cual no tenía que ir todos los días al centro de trabajo con todo lo que conlleva eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nosotros estamos por debajo de la media europea en cuanto al teletrabajo. Fijaros, la media europea está en el 17% del teletrabajo. Nosotros estamos en el 7%, o sea, nada, muchísimo más bajo. ¿Qué países nos lleva la delantera? Bueno, pues Finlandia, Suecia, Países Bajos, Colombia, Japón o Estados Unidos. Colombia, a mí también me ha sorprendido. Sí, sí, pues Colombia te va a la cabeza de los países internacionales en la implantación del teletrabajo. Ya centrándonos en Europa, sí es verdad que los países escandinavos, como María ha dicho antes precisamente, son los que van a la cabeza. Además, van a la cabeza no solo en el teletrabajo, van a la cabeza de otros muchísimos temas en los países escandinavos. Bélgica, Francia o Reino Unido son los países que más tienen implantado el teletrabajo. ¿Qué países estamos a la cola? Por supuesto, España, Hungría, Italia o Alemania, que a mí también me ha sorprendido que Alemania esté a la cola del teletrabajo, teniendo en cuenta lo desarrollado que esté en Alemania en temas laborales. Tiene una regulación muy extensa de temas laborales y además muy bien impuesta. Y pues mira, en el tema del teletrabajo va a la cola como España. Para que después diga que somos solo los del sur vamos a la cola. Que sepa que ellos también. Bueno, ¿por qué en España pasa esto? Simplemente es por un tema cultural. Aquí no se ha necesitado, entre comillas, implantarse el teletrabajo como opción. Tenemos muy arraigado el tema de trasladarnos al centro de trabajo, porque como que siempre ha dado la sensación de que desde casa no se trabajaba en las mismas condiciones o no se sacaba el mismo rendimiento, sobre todo de cara a las empresas privadas, que son evidentemente
los que, en fin, bueno, pues dependen más económicamente de que se desarrolle un buen trabajo o no, o tenga tan buen rendimiento como un centro de trabajo, pues siempre se ha pensado eso. Ahora con el teletrabajo que nos hemos visto muchos obligados, pues nada, se ha dado cuenta de que realmente no siempre tiene que bajar el rendimiento del trabajo porque tú lo hagas desde casa. Muchas veces incluso ha mejorado. Es más, voy a decir, bueno, pues los puntos buenos que tiene el teletrabajo. Que también, como te has dicho antes, tiene puntos malos. Porque es verdad que muchas veces cuando, bueno, teletrabajas, como bien ha dicho Maribel, son las 9 de la noche, sigues trabajando o incluso tú no desconectas porque tú no cortas, no llega el momento de que son las 2 o las 3 de la tarde, vas a casa, comes, descansas, etcétera, etcétera, y luego vuelves, sino que no tienes ese punto de corte. No, que yo creo, Elena, que esto pasa como en el trabajo habitual, quiero decir, fuera del teletrabajo, en tu habitual estado profesional. Yo creo que eso va con la persona, ¿no? Es decir, eso de que nos dan las 9 o las 10 de la noche trabajando. Hombre, hay profesiones y hay profesiones. Y hay personas y hay personas. Es decir, hay personas que su horario es de 8 a 3 y de ahí no te salgas, ya no te cogen el teléfono. Y hay personas que tienen esa flexibilidad y que, pues no sé, ¿no? Es el caso de diferentes profesiones, como te digo, ¿no? Que lo entiendo así. Como la nuestra. Sí, claro, estoy de acuerdo. Y dentro de la profesión hay gente para todo, evidentemente. Claro. Hay gente que se lleva el trabajo a casa y sigue trabajando en casa porque es que no da tiempo y cumple con su trabajo, aunque no sea su horario laboral. Y hay gente que, como tú dices, a las 3 de la tarde o a las 3 menos 5 ya no te atienden en ningún lado porque le falta 5 minutos para cerrar. O incluso de las 2:30, vamos. También puede ser. Bueno, yo también depende de las ganas que tú tengas de trabajar. Hombre, por lo menos cuando eres autónoma, en el caso de Elena sabe perfectamente que está nuestro teléfono sonando a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, porque claro, cuando la gente tiene un problema, necesita ayuda legal. Y tú no puedes decir, espérate, llámame mañana a las 8. A lo mejor esa persona está teniendo el problema en ese momento, a las 10 de la noche. Claro. Y necesita una consulta rápida y necesita que le digas, vale, pues haz esto, esto y esto. Por lo menos en nuestro caso personal, que siempre lo hablamos entre las dos. Perdona, Elena, que te he interrumpido antes con eso. Nada, hombre, para nada. Ya, vamos, para terminar así, ¿qué empresas españolas son los que más tienen implantado el teletrabajo? Pues bueno, pues son 3 grandes empresas, que es Telefónica, Resol o Banco Santander. Estas 3 van a la cabeza del teletrabajo en España. Sí es cierto, además, que yo tengo conocimiento de que el Banco Santander, en este caso, hay algunos días a la semana que permite el teletrabajo a sus empleados. No tanto en España, es verdad que aquí, por lo que hemos dicho, que no está tan arraigado el teletrabajo, pero sí es verdad que fuera de España yo conozco muchos casos en el que un día en semana, por conciliación familiar, teletrabajan desde casa. Y como decía antes, voy a anunciar, bueno, pues un poco las ventajas de teletrabajar. La Organización Internacional del Trabajo decía en su estudio, bueno, pues que mejora la satisfacción y la productividad de sus trabajadores, mejora la conciliación de la vida laboral y la personal, es verdad. Pero como te digo, bueno, pues pudiendo trabajar algunos días desde tu casa o desde donde quieras, pues es verdad que puede llevar a una mejor conciliación. Yo, por ejemplo, ahora que tengo una niña tan pequeñita, muchas veces, bueno, ya me pasó aquí una vez cuando empezamos con esto, que se me coló la niña por el fondo, porque es verdad que muchas veces no puedes conciliar bien. Menos mal que fue la niña, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué más ventaja tiene? Pues bueno, el ahorro de los costes de la luz, del agua, de los suministros de la empresa, el gasto en gasoil, en fin, todos esos gastos, pues claro, se reducen. ¿Qué mejoras tiene también? Pues puede mejorar incluso la posibilidad de trabajar por objetivos. ¿Y qué hace eso? Bueno, pues que el trabajador tenga un mayor rendimiento, porque claro, si tú trabajas por objetivos, verás, muchas veces, y pasa en la mayoría de los casos, como que te esfuerzas más en realizar bien tu trabajo porque sabes que llegando a tu objetivo vas a tener tu recompensa al final de mes. Bueno, pues en el caso del teletrabajo es verdad que, vamos, es verdad, por lo visto dice la Organización Internacional del Trabajo de que mejora el rendimiento de los trabajadores. Y también, bueno, pues como es normal, la mayor autonomía y flexibilidad a la hora de organizarte con el trabajo.
que te da, bueno, pues una mayor capacidad para poder llegar a todas las, ya no solo temas laborales, sino tus temas personales también que puedas hacer a lo largo del día. Ajá. Bueno, pues Bueno, eso pues yo quería terminar el programa con una cosita, hacer un resumen. Primero es que regulen por escrito cuando vayan a empezar a teletrabajar las condiciones con la empresa, ¿vale? En cuanto al quién va a pagar la luz, el incremento, la línea telefónica y el ordenador, el puesto de trabajo y la silla ergonómica que necesitan para teletrabajar. Eso es importante, que sepan que tienen que, de momento, si no hay negociación colectiva, hacerlo particularmente antes de empezar. Y después los beneficios, como decimos, que ha dicho Elena, que es la mejora de productividad, reduce los costes fijos de la empresa, mejora la movilidad de ciudadanos, reduce emisiones y te da la capacidad de vivir en un pueblo y trabajar. Existe el libro blanco del teletrabajo para quien quiera tener información. Y como última anotación, hay una organización que pone en contacto a las personas que quieren teletrabajar desde su casa con pymes y empresas grandes que contratan a la gente para teletrabajar, ¿vale? Se llama somosaitet.org, ¿vale? Y ahí haces dejas tus datos, haces como una encuesta de si sabes teletrabajar, cuál es tu especialidad. Y bueno, pues lo que hace es tener una base de datos de personas que quieren teletrabajar y las pone en contacto con empresas que contratan a personas para teletrabajo. Ya os digo, por ejemplo, empresas que tengan atención al cliente, sobre todo en llamadas y todo ese tipo de cosas, o trabajando, haciendo funciones, pasando datos o rellenando formularios o pasando expedientes de clientes a limpio, en fin, muchísimas cosas que se pueden dar en una empresa y que puedes trabajar, que son beneficios para ambas partes, ¿vale? Sí, ahora lo pondré aquí, lo voy a escribir aquí como comentario en el Facebook para que se quede para las personas que estén interesadas, ¿vale? perfecto. Interactúa tú también y pon saitet.org. Sí. Ay, me ha salido hartos, ¿por qué? Bueno, ORG. No sé. Oye, una pregunta, Elena, ¿tú eres partidaria? Es decir, quiero decir, de esto de teletrabajar, ¿vosotras sois partidarias del teletrabajo? A ver, yo personalmente, bueno, a ver, que una semana es muy larga y es verdad que a lo mejor pues quedarte algunos días en casa te viene bien, pero es verdad que yo personalmente para mi trabajo no lo veo bien, o sea, no lo veo que se adecue a todas las circunstancias que nosotros tenemos, porque es verdad, bueno, pues nosotros en el despacho recibimos muchísimas visitas de clientes que nos llegan a hacernos cualquier consulta o preparar los juicios, etcétera. Entonces, claro, nuestro caso justo no puede ser 100% teletrabajo, porque evidentemente no vamos a estar todo el día recibiendo a los clientes en casa. Claro. Otra cosa puede quedar horroroso, pero... Y luego, además, es verdad que también muchísimos de los días hay que hacer gestiones, ya no solo los días que tengan juicio, que eso, bueno, pero tienes que hacer muchísimas gestiones de juzgado, pues tienes que ir a cualquier juzgado, hacer copias de los expedientes, apuntar, tal. Entonces, es muy difícil teletrabajar en nuestra profesión. Tienes que interactuar con los clientes y demás, ¿no? Claro. Bueno, pues yo, mira, Pero ahora mismo lo estamos, perdón, que te he interrumpido, digo que ahora mismo lo estamos solucionando con reuniones online. O sea, se le hace una invitación al cliente a través de un canal, él accede o ella accede a la invitación y hacemos una reunión online con el cliente, por lo menos por el tema del COVID, ¿no? Que ahora mismo lo estamos solucionando de esa manera, para que no accedan al despacho. Muy bien, pues Elena, Maribel, muchas gracias. Un viernes más. Decir que una de las ventajas que tiene el medio es que la gente que está teletrabajando, en muchísimos casos, lo sé porque me lo han dicho, ¿eh? Es decir, que por una parte están teletrabajando y la otra parte, pues a lo mejor pueden tener el móvil o una tablet o lo que sea y nos están viendo. Ya digo que me lo han dicho algunos amigos que están teletrabajando y a la vez nos escuchan y nos ven. Bueno, pues muy bien, encantada, Elena, encantada que cada vez haya más gente. Pues mira, saludamos a Rosario Silva, Ares de Abulus,
iba a decir Maribel Martínez, que también está por aquí, Dolores Rodríguez. Bueno, yo he hecho la entrada de esta empresa, Sí, bueno, sí. de esta asociación para que lo sepa la gente. Muy bien. ¿Lo veis? Elena, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, claro que sí. Aquí estaremos. A ver qué tema traéis. Maribel, hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene, perdona, es decirte que será el último programa, porque termina junio y en julio no hacemos programa. O sea que como veo que es el 26 y ya el siguiente sería el 3 de julio, será el último programa de esta... Temporada. de la radio de este año, de esta temporada. Ahora empezaremos en septiembre, supongo. Por lo que tengo entendido, creo que se incorpora Sara también, ¿no? Sí. Y Creo que sí, la tendremos pronto por ahí y ya nos organizaremos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues nada, pues hablar con los jefes, que os den lo que os deben. Bueno, eso espero. Venga, Es broma, un beso muy saludo grande. a todos. Gracias, Un adiós. beso, Hasta la semana que viene. Hasta luego. La semana que viene. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Bueno, pues hoy el teletrabajo en Yo Le Reclamo. Disfruta de la mejor fibra óptica con Guaitel. Hasta 600 megas para que tu experiencia en Internet sea todo un viaje a altísima velocidad. Contamos con televisión